aquí en los estudios y para charlar con nosotros el concejal Ciro Seisas, precandidato a senador departamental. Ciro, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, igualmente, igualmente. Bueno, que me imagino que estas horas, a ver, vos venís de la televisión, venís de los medios, tuviste tu participación ya. ¿Da un poquito de nervios estas últimas horas o no? O ya No, no. no, sí, por supuesto, siempre, porque uno tiene en claro el objetivo y los planes que se proponen para llevarlos adelante y ahí es el momento de contarlos. Entonces el tiempo se va agotando, se va acabando y bueno, se va acercando el momento decisivo. Siempre genera nervios, ¿eh? Es como cuando estás por dar un examen importante que te venís preparando y te venís preparando hasta que llega el momento y la hora de la mesa de examen, ¿no? Y bueno, el tribunal examinador son nada menos que todas esas personas que van a votar, que vos recién contabas. En un departamento como el nuestro, que tiene 1.340.000 votantes, que tiene 17 comunas y 7 municipios, y que también se debate entre seguir como estamos o ponerle un voto de confianza a la gente que quiere cambiar, ese es mi caso, que quiere cambiar las cosas como están y que se propone hacerlo en un Senado que no conocemos bien qué hace, en un Senado que hace años navega en un silencio en el que no es molestado. Yo creo que es al revés, que es el Senado el que tiene que proponer los cambios que la ciudad necesita, que tiene que destrabar las leyes que necesitamos para volver a caminar tranquilos. Eso está dentro de mis propuestas y por supuesto que tiene que ser un lugar en el cual la ciudad, el departamento, o sea, las ciudades más importantes, sobre todo que son las que tienen los problemas más graves de delito violento, tengan donde reclamar en la capital de la provincia ante quienes lo deben reclamar, que es el gobernador. No podemos dejar solo al intendente reclamando por la seguridad en Rosario, no podemos dejar solo al intendente de Granadero Baigorria, de Funes, de Villa Gobernador Galvez o de cualquier otra localidad, de Carmen del Sauce, de Arroyo Seco, reclamando por problemas y soluciones a las conexiones viales, a la descompresión de las rutas, a la vuelta a los servicios del tren. No podemos, como personas que representamos a otras personas, en este caso al departamento entero, dejar solo al lugar que tenemos que representar. No es un lugar para ir a descansar, no es un lugar para ir a dormir, no es un lugar para ir a taparse con la tierra que lo cubre el Senado, desde la vuelta de la democracia hasta acá, sino que es un lugar activo para repensar si realmente tiene que trabajar desde el 1 de mayo hasta diciembre en un ciclo de sesiones ordinarias que se da 7 meses versus 5 en el que no hay casi actividad parlamentaria, porque ya la situación, la ciudad, las ciudades y la provincia no te lo pueden permitir, porque la urgencia está a la orden del día y no podemos dejar ese espacio. Lo viene diciendo Pablo también, al reclamo por la autonomía de las ciudades, reconocido en la Constitución Nacional de 1994, la de la última reforma, y a contramano de lo que plantea la Constitución Provincial, que es de 1962, que no reconoce esa forma de organización administrativa, económica, financiera, autonómica en seguridad, autonómica, ¿por qué no?, en educación. En salud, Rosario ha dado el ejemplo y enfrentó una pandemia como muy pocos lugares lo hicieron. Rosario fue ejemplo en la pandemia de cómo se administraba. Se logró que no le faltase una cama a ninguna persona que la necesitara, se logró que no le faltase un plato de comida a ninguna persona que la necesitara, y acá participó el gobierno de la ciudad, pero participaron las instituciones. En el caso de la salud, instituciones privadas y públicas de salud, incluso en conjunto con el gobierno provincial, y también organizaciones en cuanto a la alimentación de las personas que no podían salir a laburar porque la pandemia imponía duras restricciones. Se acordó con la Bolsa de Comercio, con el Banco de Alimentos, con la Universidad Nacional de Rosario, y Rosario demostró que tenía y tiene herramientas para ser autónoma. Y es un derecho que tenemos que ir a pelearlo, tenemos que ir a plantearlo y ponerlo sobre la mesa y consultarlo popularmente, abiertamente, desde el primer día en que asumamos esa banca en el Senado. Sabés que me diste un montón de repreguntas y de disparadores para, lo sé. para la entrevista y quiero arrancar por este lado porque en algún momento dijiste, bueno, es el momento donde la gente va a juzgar lo que hacemos.
desde el primer momento, recuerdo cuando charlábamos que en varias oportunidades con vos, decías, a mí me conquistó la forma de hacer política de Hapkin y De su Pablo, gestión, sí, de sí. Pablo. Sí, lo sigo pensando Y igual de y su gestión. Y más hoy, que nunca. hoy es un momento donde se critica la gestión en realidad, más que a la persona, ¿no? Ujú. Esto quiero aclararlo también, porque prácticamente todos los que vinieron, salvo alguno, después el resto se critica la gestión. ¿Cómo ves la gestión, bueno, y estas críticas que está teniendo? Yo creo que la gestión estuvo, y como todas las gestiones, la nacional, la provincial también, ha estado hackeada en su inicio, casi media gestión absorbida por el enfrentar a la pandemia en diversos aspectos, en el aspecto de la salud, en el aspecto económico. Hay que pensar también, hay que recordar lo que era 2021, el año posterior a la primera oleada, el año de la segunda oleada de contagios, que también había restricciones que se iban flexibilizando, pero había imposibilidades, había muchas personas, muchos empresarios, comerciantes con muchas deudas, deudas impositivas, deudas de tasas de servicios, una municipalidad que se tomó con un altísimo déficit en cuanto a sus números, a sus cuentas. Costó también enderezar eso. Hoy las finanzas del municipio están saneadas al punto que con dinero propio puede encarar obras, no las de gran envergadura, porque eso ya ningún municipio lo puede hacer. Hay que saber que una cuadra de pavimento definitivo que incluye conexión a la red eléctrica, agua, cloacas, pavimentación, cordón cuneta y vereda está en el orden de los 30 millones de pesos cada cuadra. Eso hace que un municipio no pueda tal vez enfrentar todo ese proceso, pero sí tiene que tener las cuentas lo suficientemente limpias como para poder tomar créditos internacionales. Y de hecho hace 10 días en Rosario se acordó un crédito del Banco Mundial para urbanizar una zona que sufre la violencia, es parte de la porción de territorio rosarino donde se vive la violencia del crimen organizado duramente. Esa zona es Sorrento y Cuyen, queda pegado a Empalme Graneros, queda pegado a Barrio Ludueña, y ahí esa posibilidad de urbanizar ese lugar va a traer cambios. Te doy otro ejemplo que es Barrio Banana, que tenía una incidencia de delitos violentos, de homicidios en realidad, de 36, 38 al año, y bajó a 2 abruptamente apenas empezó el proceso de urbanizar, de normalizar, de ponerle calles, servicios frente a las casas. La gente no tenía, abría la puerta, no salía a un pasillo por el que pasaba una persona, y hoy sale y mira por la vereda, lo hemos visto nosotros, ¿no? Mira por la vereda y ve hasta la otra cuadra, y para ellos es un cambio de universo, es vivir en otra realidad. Y eso es lo que hace la política bien entendida, herramientas para cambiar la realidad. Y por supuesto que no se llega a todo, y no se llegó, y sí hay un tiempo que Pablo yo creo que lo va a recuperar en su segundo mandato, que estoy convencido que la gente le va a dar, pero que fundamentalmente tiene que ver con profundizar ese proceso, que es el de instalar más obra, que está toda en marcha, por eso hay por ahí un poco de lío. Pero la obra encima entendida en la mejor manera, de acuerdo a la necesidad de cada barrio. Mira, tenés un barrio como Empalme Graneros, que nunca tuvo pavimento definitivo y ahora lo va a tener. Tenía pavimento, pero no definitivo. Tenés barrios que no tuvieron calles y se están urbanizando. Tenés que reconstruir las calles más transitadas del centro por el transporte público, por la gran circulación de vehículos, se va agrietando, se va desgastando. Tiene una tasa de desgaste del 13% anual. Si vos no haces obras, obviamente que esa tasa se va multiplicando a medida que no hagas las obras de mantenimiento que tenés que hacer. Y Pablo encara un proceso de reconstrucción en el que está cambiando pavimento por hormigón de alta densidad, lo que le da más resistencia a la alta transitabilidad que tiene. Entonces, yo la califico bien, pero porque sé que los resultados finales no se están viendo, pero estoy viendo hacia dónde va. Y eso es lo que me parece que es importante que se lo contemos a la gente, que es verdad, y tiene razón cuando protesta porque hay cortes de calles, es como que algunos... el tránsito está caótico, pero digamos, la dirección, el destino hacia el cual eso está apuntado, yo estoy convencido, es el correcto. Hay algunos que dicen que esperaban más.
de la gestión. Sí, lógico. Y uno Yo entiende. creo que de todas las gestiones también se espera más, ¿no? Cada gestión y cada representante de la ciudadanía electo se le exigen resultados para ayer, ¿no? Y eso es una cuestión natural. Es una cuestión natural. Cuando uno empieza a razonar sobre el proceso que vivimos y hacia dónde se va, a lo mejor empiezan a... Ah, claro, es verdad, no lo había visto desde este punto de vista, ¿no? Rosario es una ciudad que tiene, por darte otro ejemplo, 425.000 especies arbóreas y de plantas, ¿no? Hay una intervención directa de unas 80.000 a 90.000 al año en las tareas de poda y recolección. Y hay todavía 5.200 cuadras que tienen zanjas en Rosario. Y la idea es llevar las cloacas a todos esos barrios. Y se está logrando. Te nombré un par de ejemplos, te puedo dar otros: Barrio La Guardia, Las Delicias, Cordón Ayacucho, Las Flores Este, Barrio Antártida Argentina, en el noroeste. Son Barrio Nuevo Alberdi, Barrio Moreno, Villa Moreno durante muchísimos años. Es el retorno del Estado a diferentes lugares en los cuales hubo una necesidad y durante años, por diversas razones económicas o a veces políticas, esa posibilidad le fue totalmente negada. Y por ejemplo en Parque Fiel, que es otro barrio del norte de Rosario, ahí hace 40 años se pedía que Baigorria fuera convertida en una avenida por la transitabilidad, porque es una conexión con la Ruta Nacional número 34. Y esto no se hacía. Y Pablo lo empezó a hacer, lo está terminando. Y lo hizo en tiempo récord, porque empezó el año pasado y en este año ya está en los tramos finales en el que se puede volver a esa transitabilidad. Hoy por hoy todavía, obviamente, es un tema. Y el tema del transporte, que es una de las críticas también que se escuchan, tenemos que entender que es un sistema fundido en pandemia, que pasó de 500.000 viajes diarios a 50.000 viajes diarios. Se le recomendó durante un año a la gente que no tome el colectivo, que vuelva a eso. Es difícil como costumbre, pero se está logrando. El paso, por supuesto, que va más lento de lo que deseásemos todos, que queremos un transporte reconstituido. Las fusiones de líneas que se tomaron cuando el transporte estuvo en situación de emergencia se están desactivando y se van a seguir desactivando y desarmando, y se va a ir volviendo a recorridos originales y a otros recorridos que se descubrieron con el paso de los meses, que son más efectivos y llevan más gente subida, más gente a bordo, y en ese sentido se orienta cada cambio. El equipo técnico tiene en cuenta también el criterio de usabilidad, si no, no tiene mucho sentido alimentar, porque es deficitaria por siempre una línea de transporte. Y Pablo plantó sobre la mesa y puso sobre la mesa el asunto de los subsidios a nivel nacional, y armó una mesa de intendentes y un boleto federal en el que Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Santa Fe, por darte algunos ejemplos, están peleando por esa distribución para nada equitativa de subsidios, en el que Buenos Aires, área metropolitana, hablo, ¿no? El AMBA se lleva el 86% de los subsidios al transporte y el otro 14% queda para el resto de las ciudades del interior. Entonces nos pone en una situación de desventaja, y también es otra de las razones para pelear por más autonomía económica, si se quiere. El fondo compensador del transporte del municipio lo alimentó en las últimas 2 oportunidades para frenar el paro de los choferes de UTA. Que fíjate vos, a veces hasta en Buenos Aires hay paro y acá no. Y es porque el municipio desembolsa los fondos y lo hace rápidamente para destrabar esos conflictos. El último desembolso fue 500 millones de pesos para intentar evitar un conflicto que deje a la gente a pata. Quiero hacerte una pregunta más con respecto a la gestión. Y ya meterme en lo que vas a hacer a partir del 10 de diciembre, porque vas a ser senador. Digo, yo le digo a todos lo mismo, te cuento, van a ser, porque tengo que decirlo de esa forma, porque si te presentás es porque vas a tener la intención de llegar. Sí. Entonces te tengo que decir que vas a ser a partir del 10 de diciembre el senador departamental. Ahora, te cuento esto, viste que y te ha pasado seguramente en tu otra etapa, nosotros por ahí vamos hablando con los distintos funcionarios y nos van contando algunas cuestiones. Y en la mesa chica del intendente nos decían, bueno, hay quienes dicen, che, pegale un poquito más, así hablando mal y pronto, ¿no? Pegale un poquito más a Alberto porque no te está tirando los fondos, pegale un poquito más a Perotti porque no te está dando los fondos que tiene que venir a Rosario. Y escuché hace algunos días al intendente decir, bueno, pero hay una cuestión institucional que debía pasar. A ver,
debería haber criticado, levantado más la voz, porque eso es lo que algunos critican también, el que no se levantó, no sé si levantar la voz, sino no se lo No, criticó más. yo entiendo el punto. ¿Sabés qué? Yo creo que Pablo entiende correctamente lo que pasa y al reclamo no dejó de hacerlo. Pero él siempre habló de gobiernos. De gobierno nacional, de gobierno provincial. No lo personalizó. Y eso es probablemente lo que la gente perciba, que él no personaliza, que no pone con nombre y apellido, pero es bastante obvio. El gobernador es Omar Perotti, el que se borró de la ciudad es Omar Perotti. El que se borró de la ciudad es Alberto Fernández, que es un presidente ausente en gran parte de su mandato. La verdad yo no tengo problema, me hago cargo personalmente de lo que estoy diciendo porque lo veo y porque de verdad lo constato, porque yo sí recorro, yo sí camino, yo sí me encuentro con la gente, como lo hace Pablo. Pablo es respetuoso de las instituciones y es respetuoso de la elección popular y tiene, me parece a mí, la cortesía de no personalizar, de no dar nombre y apellido. Yo no tengo esa cortesía, porque de verdad, a mí la gente me reclama seguridad. Yo tengo que ponerle nombre y apellido, pero porque puedo hacerlo y porque de verdad estoy convencido de que Pablo no lo hace por una cuestión de respeto a la investidura, no porque no lo quiera hacer. Porque él al decir gobierno provincial está hablando de Perotti. Y al decir gobierno nacional está hablando de Alberto. Y está hablando de Aníbal también. Que es el ministro que dijo, en Rosario ya ganaron los narcos. ¿Quién, en qué país del mundo puede decir semejante cosa sin al instante siguiente presentar una renuncia? Porque está sucediendo bajo su responsabilidad, bajo su guardia. Las fuerzas de seguridad federales que se comprometió a enviar nunca se enviaron en tiempo y forma. Y la municipalidad donó un terreno y construyó una base para la gendarmería en Uriburu y Circunvalación y está semi vacía. ¿Por qué? Porque no se terminó de cumplir. Con el Ministerio de Defensa, en cambio, hubo un acuerdo para que el ejército viniera a hacer obras civiles y el ejército está viniendo y está cumpliendo con ese acuerdo. Y en un sendero que conectaba dos barrios del sudoeste, como son Piamonte y Tío Rolo, ahora hay una calle que los une por la que puede pasar un colectivo. Por lo que puede pasar la gente en bicicleta, el laburante, porque es para ellos. También hay que decir que hay una cuestión de premios y castigos ahí, ¿no? El que más poder tiene por allí castiga, bueno, le ha pasado al mismo Perotti, por ahí en las diferencias Yo de creo la que interna sí. peronista, ¿no? Y por eso en este último tiempo sí se lo escuchó más crítico. Pero acá la realidad es que a nosotros en la escuela nos enseñan que tenemos un gobierno republicano y federal, ¿verdad? Bueno, ese gobierno republicano y federal implica que haya un gobernador comprometido con lo que pasa en su provincia, en todas las ciudades de su provincia, no en las que le conviene hacerse cargo. Incluso se debe más a las ciudades de su provincia que más problemas tienen. Quien tiene que defendernos entre el gobierno nacional no es el intendente, es el gobernador. Y quien lo ha hecho es el intendente. Ciro, estamos hablando con Ciro Seixas, le vuelvo a contar a la gente, actual concejal, precandidato a senador. Me quiero meter en el departamento. ¿Cómo ves la gestión del departamento como senador? Digo, ¿hay que gestionarlo con Rosario y el resto del departamento o como área metropolitana? Yo creo que vamos más camino a una gestión de que el departamento sea considerado un área metropolitana, ¿verdad? Y que las ciudades tengan un mayor grado de conexión entre sus decisiones individuales como ciudad, en aspectos que tienen que ver con la población, la expansión demográfica, el transporte, la conectividad. Por eso, seguridad también. Seguridad, sin ningún lugar a dudas, porque obviamente tenés que ver que, además no es que son compartimentos estancos, ¿verdad? El delito cuando vos apretás, entre comillas, ¿no? Cuando vos vas sobre un área con una saturación, con una investigación en el delito complejo y con una persecución efectiva al delito, lo que tiende es a correrse a los márgenes, incluso a correrse a las ciudades de alrededor. Esto ya ocurrió, yo lo conté 1000 veces como periodista, que muchos de los delitos que se veían en las ciudades se empezaban a mover a áreas más rurales o con más incidencia de lo rural en la vida ciudadana. Pero eran clásicos ejemplos de delincuentes profesionales que hacían golpes comando en cascos de estancia, por ejemplo, ¿no? Eso lo conté un montón de veces cuando estaba en el periodismo. Y fue en momentos en los que había una saturación de fuerzas de seguridad nacionales, provinciales. Bueno, todo eso necesitamos que se organice, que se coordine de manera de
poder acercar soluciones a las ciudades que más lo necesitan sin afectar la vida de quienes viven en las ciudades linderas. Y además, con respecto a la integración, nosotros pedimos mayor conectividad. De hecho, yo ya en el Consejo presenté proyectos para aumentar la frecuencia del tren Cañada de Gómez-Rosario o para poner en condiciones la vía del ramal que conecta Rosario con Casilda, en el departamento Caseros, pero que tiene a Zavalla como la última localidad del departamento en dirección oeste. Y entre Zavalla y Casilda hay muchos estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario, de facultades, que realmente podrían tener un beneficio. Ni que hablar los trabajadores, que no deberían sacar su auto profesional, el que lo tiene y lo puede mantener, dada la circunstancia económica, para venir a trabajar a la ciudad de Rosario o al área de Rosario en tren. Hay gente que toma el tren en Cañada de Gómez y se viene a trabajar, pero pasa 5:15 de la mañana. Hay un tren que también sale 19:10 y de Rosario hay un servicio 10:15 de la noche. Entonces es como complicado en esa dispersión horaria que se transforme en una verdadera alternativa. Y tenés que ir a pérdida. Como lo hace la municipalidad con el transporte, que en muchas líneas la sostiene yendo a pérdida, pero lo hace para fomentar el uso del transporte, acá también Nación tiene que ir a pérdida con el tren, por lo menos en el primer momento, hasta que el volumen de usuarios le haga más rentable el sistema. Y apoyarlo, ¿no? Obviamente, apoyarlo y hacer que crezca esa alternativa de transporte. En Buenos Aires, en Constitución, hay trenes cada 15 minutos, como mucho, en direcciones variables. Hay trenes mucho más seguidos, en tramos más cortos, y además hay un sistema de verdad que plantea alternativas entre subte, tren, bicicletas, colectivos. Entonces tenés muchas opciones. Pero bueno, es la ciudad de Buenos Aires, es donde atiende Dios, y es donde los gobiernos, como vive tanta gente, obviamente no han podido nunca retasear por ahí. Siempre el retaseo es hacia el interior de la República. El Senado parece ser el lugar donde la palanca del freno de mano siempre está, porque van los proyectos de diputados, bueno, salvo en esta gestión de Omar Perotti, que ingresó muchos proyectos que necesitaba por el Senado, porque tiene el Senado a favor, si no... Tiene mayoría del mismo partido, Tiene mayoría del mismo partido, si no, generalmente los proyectos van a diputados y luego se discute allí, van con media sanción al Senado y allí se mete el freno de mano. Educación, la ESI, la educación sexual integral, bueno, la reforma de la Constitución, la ley de educación, un montón de cosas hay que ver en el Senado. En el que por falta de voluntad del gobierno y de los senadores, fundamentalmente de los senadores, se han trabado. La mesa de coordinación en seguridad, que le da potestad al intendente para tener autoridad sobre el jefe de policía de su ciudad, se trabó en el Senado. La ley que plantea una mesa de intendentes por la seguridad, que es la forma coordinada que yo te decía recién de encarar ese problema, se trabó en el Senado. La ley de acceso a la información pública y transparencia se trabó en el Senado. Los senadores tienen hoy fueros que son impensables en estos tiempos y que no existen ni siquiera en el Congreso de la Nación. ¿Vas a renunciar a tu fuero? En realidad yo no lo puedo hacer individualmente. Yo quiero que todos los senadores renuncien a los fueros. Porque si yo digo que voy a renunciar a los fueros yo solo, le estoy mintiendo a la gente. Porque tenés dos cuestiones. El artículo 51 de la Constitución Provincial y el artículo 27 del Código Procesal Penal. El 51 de la Constitución Provincial toma dos artículos de la Constitución Nacional, que son el 68 y el 69, que son los artículos que plantean la libertad de opinión, la inmunidad de opinión, mejor dicho, y la inmunidad de arresto. El artículo 51 los toma con tal fuerza que plantea que para que un senador sea apartado del cargo para poder ser investigado por un presunto delito, ese delito tiene que ser en flagrancia, o sea, tiene que tomarlo infraganti y tiene que ser un delito no excarcelable. Todo eso para poder detenerlo. Y para poder investigarlo, si un fiscal reúne una plataforma probatoria, reúne pruebas, ¿no?, para investigar a un senador presuntamente implicado en ilícitos, tiene que pedirle... Primero se tiene que excusar de hacerlo y pedirle permiso a la Cámara a la cual pertenece ese legislador, sea diputado o senador, para poder investigarlo. Y la Cámara tiene que reunir 2/3, es una mayoría especial, para permitirle al Ministerio de la Acusación actuar. Entonces todo eso nos parece un exceso absoluto y total.
Esto te resumí tanto Sí, el sí, artículo sí. de la Constitución como el del Código Penal para que entendamos en qué situación estamos. Por supuesto que yo voy a renunciar a mis fueros, pero quiero que todos renuncien a sus fueros porque individualmente no lo puedo hacer si el resto del Senado no acompaña esa cuestión y lo va a tener que acompañar y si no va a tener que explicar por qué no lo quiere acompañar. Cierro con dos. Dale. Una, probablemente hace 4 años atrás dije lo mismo, no recuerdo, pero me parece que esta fue una de las campañas más virulentas que recuerde, por lo que se dijo, la interna, fue un tema, la interna la interna de ustedes, la interna de Unidos sobre todo, Ujú. entre una acusación de una candidata, el otro que responde, No, bueno, los carteles, yo escuché los carteles que van, bueno. la otra interna, Ujú. uno de los candidatos en la interna del peronismo, que es Eduardo Donioli, dijo, la culpa del desastre de la inseguridad es de Omar Perotti. Se lo dijo con nombre y apellido. Sí, sí, Yo sí. veo que también es fuerte por ahí. No, sí, es fuerte. Por eso te digo, veo que la interna en general, esta paso, es la campaña más virulenta. ¿Te sorprendió en algo la campaña? Y después te voy a decir algo gracioso que por ahí nos Dale, reímos juntos. Pero dale. decime. No, no me sorprendió. Ujú. Yo, en las entrevistas previas a la etapa de campaña que di, yo dije, prepárense porque lo que se viene es algo que no hemos visto. O sea, yo nací ya cuando arrancaba la democracia, un par de años antes de que arranque que vuelva la democracia a la Argentina, pero desde que tengo memoria no había visto una campaña tan fuerte, excepto alguna presidencial Ujú. fuerte, esa del 83, ¿no? Con la quema de La quema Herminio del Iglesias, Iglesias, la quema del del cajón. ataúd, del cajón. Le costó Pero eso. le costó la elección Claro. también. Ujú. Tampoco es que tuviese las de ganar, pero en una elección reñida, pareja, en la que había dudas sobre el papel del peronismo en aquel momento, termina rifando su propia suerte, ¿no? Pero después no recuerdo otra campaña como esta, con un nivel fuerte, de críticas fuertes, y que yo creo que muchas veces parte de las personas y de decir lo que piensan, y a veces olvidar que en realidad tampoco están solas y no van a poder solas. O sea, yo tampoco, como concejal, hace 2 años soy concejal, como concejal tampoco solo puedo lograr cosas. ¿Por qué? Porque vos necesitas generar acuerdos, necesitas que te escuchen, convencer, a veces también te toca escuchar, entonces ese proceso es así, esa es la vida democrática, ¿no? Y todavía es como que no estamos acostumbrados y yo creo que muchas veces hay dirigentes que cometen el pecado de personalizar las cosas y bueno, y no hablar en un tono institucional, sino en un tono más personal, ¿no? ¿Pero tenés algún límite vos? Yo Suponete, sí, yo si no te hablo de dicen- mis rivales, no. Suponete que perdás. Mira, yo tengo rivales Ahí que sí. hablan de sus rivales, Sí. incluyéndome. Ujú. Yo no hablo de mis rivales, yo hablo de lo que yo quiero hacer, Ujú. de lo que yo quiero proponer. Por Pero ejemplo, tenés límites. quiero reformar la Constitución y si no, quiero una ley de autonomía para Rosario, quiero que se cree una policía judicial, quiero que se cree un organismo contra el lavado de activos como el que aprobamos acá en el Consejo, pero a nivel departamental, para darle más estructura investigativa, incluso a el Ministerio Público. Quiero más cargos de jueces y de fiscales, porque creemos que el delito ordinario y su expansión ponen en jaque a todo el sistema con la cantidad de causas que se procesan. No sé si ya te hablé de la ley de policía judicial, de creación de la policía judicial, que es una ley que también se planteó en algún momento, naufragó ahí. Y a ver, no me importa si tengo que tomar proyectos que ya estén presentados, no voy a escribir un proyecto igual al que ya está por una cuestión de protagonismo o de egoísmo, porque no es por ahí, es al revés. Tomemos una idea que es buena, veamos si podemos mejorarla y si no, empujemos esa idea. Pero el objetivo es lo que nos tiene que mandar. Y el objetivo es cambiar las cosas porque tal como están, no pueden estar más. De todas maneras me causó mucha gracia el posteo de Boazo. Cuando dice, si no sé, ya tiene que llegar a los 93, creo. Sí. Bueno, lo hizo con 2 Sí. de tus rivales para No sé alcanzarme qué- en proyectos. No sé qué cuentas. ¿Te estás causó a- gracia? Sí, me causó mucha gracia. Sobre todo porque hay un fake, una cuenta falsa, quiero decir, de Twitter, que no sé quién es, Ujú. pero en lugar de criticarme a mí, lo critica a él. Lo No critica él. entiendo por qué tampoco. Pero me causó gracia porque me parece que se pierde tiempo que es muy valioso en ser propositivo. Y no es por eso, no es por ahí. Yo no hablo de mis rivales, no. Entiendo que es la forma
tampoco lo tomo como algo personal, ¿eh? Ujú. Yo sé que si me lo cruzo por acá cerca, en la Te va a peatonal, saludar, encima hincha de Newell como vos. me va a saludar, lo voy a saludar y voy a hacer de cuenta que no pasó nada. Voy a fingir demencia y voy a hacer de cuenta que no pasó nada. ¿Está? Porque entiendo que no es conmigo, sino con la Claro. posibilidad que tengo de llegar donde quiero llegar. Ciro, te doy 5, 3, 4 minutos, lo que quieras, y quiero que me convenzas a mí, a los que Dale. nos están escuchando, de por qué te tienen que elegir el domingo. Porque hay que darle un lugar a la ciudad, en la capital de la provincia. No hay que dejar solo al intendente de una ciudad como esta, a los intendentes de ciudades como las que rodean a Rosario y forman parte del departamento, sobre todo porque el problema de la inseguridad es urgente y es del que primero nos tenemos que ocupar, o con más urgencia nos tenemos que ocupar. Quiero ir al Senado porque quiero limpiarlo de la mugre que ahí existe, de la tierra, del polvo que acumula, un órgano que no se mueve hace muchísimos años y en el que hay reelección indefinida, que también queremos poner sobre la mesa para debatirlo, como los otros puntos que tienen que ver con la transparencia y con darle explicaciones a la gente. Yo asumí mi tarea como concejal de esa forma, lo hago de esa forma, en mis redes sociales y en mi página personal voy subiendo todo lo que voy haciendo. Me guardo ese material para mostrarle y contarle a la gente por qué y para qué. Y pienso hacer exactamente lo mismo. Y yo creo que el Senado necesita de Rosario una voz limpia que pueda decir las cosas como son y decírselas en la cara a los senadores que no estén de acuerdo y decírselas en la cara al gobierno provincial como una herramienta más que nos permita, primero que nada, cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Los rosarinos y la gente de las otras ciudades también, pero también en otro aspecto no menor, es ir allá para respaldar lo que podamos hacer desde acá, desde Rosario. Gracias, Ciro, por la visita. ¿Eh? Un placer Y enorme. éxitos para el domingo. Sabés también que se lo dijo a todos. Ya lo sé, ya lo sé. Porque la idea es que participemos de esta democracia. Gracias, 12:41. Dame un breve corte, 2 minutos y ya estamos con más Democráticamente.